Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la segunda mesa de este seminario Plan Cóndor 50 años, diálogos desde el Cono Sur. Y esta segunda mesa se llama La voz de las víctimas, testigos y defensores, experiencias compartidas. Y precisamente busca conocer a quienes vivieron en carne propia y en sus relaciones, vínculos, las experiencias en torno al Plan Cóndor, a 50 años, digamos ya. Vamos a llamar a las personas invitadas al escenario. Voy a partir por la moderadora, Tatiana Lorca. Tatiana es periodista, magíster en cine documental y tiene una amplia experiencia en investigación, docencia y realización audiovisual. Ha sido editora, guionista, documentalista y ha abordado temas de memoria personal, memoria histórica y derechos humanos. Integró el equipo de En la Mira de Chilevisión, donde se investigó los juicios por la Operación Cóndor y ha participado en diversas series de temáticas como Guerrilleros Chile, El juez, la víctima y el victimario, entre otros. Actualmente está desarrollando un guión documental sobre viudas de ejecutados políticos. Por favor, adelante. Vamos a llamar a Paulina Veloso. Ella es abogada por la Universidad de Concepción y fue vicepresidente de la Federación de Estudiantes de Concepción, la primera de vuelta, digamos, durante la dictadura. Se ha desempeñado como académica de Derecho Civil en la Universidad de Chile, integrante de sus consejos, y en el ámbito público fue ministra, secretaria general de la Presidencia durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. Desde el 2005 es consejera del Consejo de Defensa del Estado. Su historia está marcada evidentemente por el Plan Cóndor. El año 76 se casó con Alexei Yakar Siegler, si digo bien el apellido, que era un militante del movimiento de izquierda revolucionaria, MIR, detenido desaparecido. El año 77, tras ser secuestrado por agentes de la dictadura argentina y chilena, por la DINA, y llevado acá de vuelta a Santiago, al cuartel Simón Bolívar, desde donde desaparece. Por favor, Paulina. También presentamos a Laura Elgueta. Ella es comunicadora social y sobreviviente de la Operación Cóndor, hermana de Luis Elgueta, detenido desaparecido desde julio de 1976. Ella fue secuestrada en 1977 en Argentina por fuerzas represivas chilenas y argentinas también, convirtiéndose en un testigo clave del accionar coordinado del Plan Cóndor. Ha participado en 3 juicios emblemáticos en Argentina que establecieron el carácter de crímenes de lesa humanidad de la Operación Cóndor. Durante su exilio en México se dedicó a la denuncia internacional de secuestros y desapariciones de chilenos y colaboró en la creación de FEDEFAM, que es la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, participando en sus 3 primeros congresos. Adelante. Ahora vamos a llamar a Anatole Larrabeiti. Anatole Larrabeiti Yáñez es abogado y fiscal jefe de la Fiscalía de Arica. Su historia personal también está marcada por la violencia de la Operación Cóndor. En el año 76 tenía 4 años y fue secuestrado junto a su hermana Victoria durante un operativo represivo en Buenos Aires que hizo desaparecer a sus padres biológicos, Mario Roger Julián y Victoria Lucía Grisones. Ellos fueron abandonados en Chile, fueron adoptados por el matrimonio Larrabeiti Yáñez y gracias a la perseverancia de su abuela biológica, su identidad fue restituida por abuelas de la Plaza de Mayo. Su historia fue central en los megajuicios que rompieron la impunidad, como sustracción de infantes como botín de guerra, la causa Automotores Orletti y el juicio por el Plan Cóndor. Su testimonio aportó pruebas decisivas sobre la sistematicidad del terrorismo de Estado y la apropiación de niños. El 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció la violación de sus derechos y las de su hermana. Hoy está con nosotros aquí y reafirma su rol en la defensa de la memoria y los derechos humanos como un llamado permanente a la justicia y la no repetición. Y last but not least, nuestro último invitado es Cristian Cruz, abogado de derechos humanos de la Universidad de Chile. Ha tramitado casos de violaciones a los derechos humanos y violencia estatal en tribunales a lo largo del país, incluso ante tribunales militares.
en el sistema penal antiguo y en el actual. Entre otros casos llevados está el de los uruguayos detenidos desaparecidos acá en Santiago, en Puente Alto y Tejas Verdes, que son Ariel Arcos, Enrique Pargadoy y Juan Antonio Povaschuk. Ha también llevado causas de episodios de la Caravana de la Muerte y ya más actualmente víctimas de pérdida ocular por la violencia de carabineros, tanto en las manifestaciones de Aysén del 2012 como durante la revuelta del año 2019 acá en Santiago. Adelante, Cris. Bueno, muchas gracias y dejamos con Tatiana, que estará moderando. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a esta mesa que tiene un foco en la experiencia y el testimonio de los familiares de las víctimas de la Operación Cóndor y su búsqueda de justicia. Yo agradezco especialmente esta invitación porque en mi experiencia profesional me ha tocado trabajar recogiendo experiencias de muchas víctimas de las violaciones a los derechos humanos. Con algunos de los que están presentes en esta mesa hemos compartido antes, y es muy poderoso acompañar esos procesos de memoria, ¿no? La intención de esta instancia es poner en el centro la voz de quienes han vivido las consecuencias de este plan represivo del que estamos hablando hoy día, y de qué forma otras personas como los abogados han acompañado a los familiares en este proceso desde el ámbito judicial. Y bueno, reflexionar sobre los aprendizajes y desafíos que siguen vigentes. Bueno, para comenzar, siempre los procesos de búsqueda de los familiares de detenidos desaparecidos han sido en muchos casos solitarios. Yo quisiera preguntarles a algunos de ustedes de qué forma el haber perdido a sus familiares fuera de Chile agravó más estas circunstancias y de qué forma pueden compartir con nosotros esa experiencia, Paulina y Laura particularmente. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo quiero decir que cuando me invitan a participar y a hablar algo de mi experiencia a propósito de la desaparición de mi marido, la verdad es que uno se pregunta cuánto tiempo tiene, porque han pasado 48 años. Yo tenía 20 años cuando desapareció Alexei y ahora tengo 68. Y yo todos los años he hecho algo en esta materia, o sea, algunos años muy intensos, que dediqué muchas horas de mi vida, y en otros tiempos menos intensos, dependiendo de las circunstancias. Entonces, la verdad es que hacer como un resumen es difícil. Ahora, expláyate, porque queremos escucharte. Perdón. Y expláyate, queremos escucharte. Bueno, entonces, yendo más al punto, Alexei era comunista, no era milista. Alexei tenía 25 años, era estudiante de la Universidad de Ginebra. Al igual que yo, él estudiaba economía y yo estudiaba matemáticas, la licenciatura en matemáticas en la Universidad de Ginebra. Y como digo, yo tenía 20 años, nos casamos muy jóvenes por razón de la dictadura, porque si no, seguramente yo no me hubiera ido con él. Yo me casé, cuando nos casamos yo tenía 18 años. Y no es una edad corriente, pero eso es producto en gran parte de la dictadura. Alexei viajó a Chile, pasando por Argentina, en una misión política. Esto es importante señalarlo porque cuando a mí me avisó el Partido Comunista que Alexei estaba desaparecido, o sea, que había sido detenido junto con un conjunto de chilenos y argentinos y estaban todos desaparecidos, el Partido Comunista me dijo que ellos pensaban que podía salvarse Alexei, para lo cual había que hacer denuncia. Yo tenía claro, y también me lo dijo así el Partido Comunista, que yo no podía decir obviamente que estaba en una misión. Entonces tenía que tener una historia. Y por consiguiente, entonces, yo comencé y en eso me acompañó básicamente los estudiantes de la Universidad de Ginebra. La Universidad de Ginebra, desde esa época hasta el día de hoy, ha seguido siempre haciendo campañas y actos respecto a Alexei, al punto que el auditorio principal de la Universidad de Ginebra lleva su nombre. Y además tienen en la entrada de la universidad, ahí están sus fotos, están sus explicaciones, con una reinauguración que hicieron el año pasado o el año antepasado. Lo digo para decir que tanto el rector se comprometió como los estudiantes. Entonces, lo primero es que yo estaba sola, o sea, yo no tenía a mis padres, en esa época, acuérdense ustedes, no tenían el celular, ni estaba en internet, y las cartas cuando se enviaban eran abiertas. Por lo tanto, era, diríamos, soledad. Más sola todavía que como se sienten normalmente los familiares
de desaparecidos. Eso es una... Pero además estaba el hecho de que la defensa o el intento por salvarlo, porque ese fue una maratón intentando salvarlo, fue muy frenética y fue durante mucho tiempo, por lo menos 2 años, fue muy, muy frenética. Y la dirigía yo porque era la única que sabía la razón de su estada en Chile. Eso no lo sabía realmente gente de Ginebra, yo creo que quizás lo debe haber sabido una persona más, nadie más. Entonces, por consiguiente, yo a esa edad tomé todas las definiciones que fueron vitales después para encontrar rastro. Una de las definiciones es que como yo sabía que él venía a Chile y que pasaba por Argentina solo para hacer un punto determinado, entonces yo dirigí toda mi búsqueda simultáneamente en Argentina y Chile. O sea, se dedujeron inmediatamente recursos de amparo, habeas corpus, tanto Argentina como Chile. Fuimos a las embajadas de los 2 países, se mandaron cartas a los 2 países, se conversó con las autoridades de ambos países, todo se hizo en los 2 países. En algunas partes no nos resultó todo, como en Argentina se publicaron inserciones en los diarios, en The Herald y La Prensa, no me acuerdo cuál de los 2 diarios, se hizo una inserción con su foto y pidiendo información a la Embajada Suiza. Eso no fue posible en Chile, o sea, no en todas partes era posible todo, porque aquí en Chile se pidió en el Mercurio y el Mercurio no aceptó. Entonces, fue una campaña en ese sentido muy fuerte, muy grande, que permitió que, si bien se rechazó el recurso de amparo en Chile, pero no fue sencillo. Entonces emitieron 2 informes, estoy hablando del año 77, y esos 2 informes daban luz de alguna manera de la situación. Entonces, de ahí en adelante, yo nunca cedí en hecho de que siguiera a los 2 países. Yo no sabía, obviamente, de la Operación Cóndor, pero tenía esa noción. Ahora, el resto de la gente que me acompañaba en esto, diríamos así, que no sabía, digamos, las circunstancias precisas del compromiso político, la situación política, me discutía mucho esto. O sea, había mucha discusión, no entendían por qué yo metía a Chile, si había desaparecido en Argentina, por qué contactaban. Bueno, pero yo en eso no cedí nunca, nunca. O sea, siempre fue Chile-Argentina y siempre pensando que en realidad, salvo que hubiera muerto de inmediato, que lo hubieran asesinado de inmediato, si no, tendría que haber llegado a Chile. Ese fue mi norte. Y ese norte fue hasta que efectivamente lo encontramos en Simón Bolívar, es decir, lo encontramos en el sentido de que encontramos sus trazos. Entonces yo diría que la forma, o sea, si uno dice cómo vivirlo, bueno, yo lo viví, no obstante que tenía este apoyo enorme. Quiero mencionar en particular a los abogados, porque eso fue muy importante para mí en Suiza en particular. En Suiza, Roland Bercier fue mi abogado, que me acompañó yo tenía que viajar a Viena, hablar con el primer ministro, hablar con el jefe de Naciones Unidas, en fin, etcétera. Siempre iba acompañada en general por mi abogado, que era un socialista suizo extraordinario, realmente murió, como casi todos mis abogados. Después en Chile actuó como abogado Alejandro González, que fue el jefe del equipo jurídico de la vicaría. Yo entiendo que lo contactaron mis padres. Se interpuso una querella criminal que la hizo mi madre acá en Chile, inmediatamente. Después hice una querella en Argentina. La primera fue en Chile, no obstante que había desaparecido en Argentina, pero como digo, yo siempre tuve esta obsesión de que era Chile el responsable y que no era entendida por la gente allá, para nada. Después estaba después hubo otro abogado en Suiza, hubo 2 otros abogados en Suiza. Yo en Suiza hice una querella criminal también. Esa querella criminal permitió que Suiza pidiera la extradición de Pinochet a Suiza cuando fue detenido Pinochet en Londres. Esa fue la otra petición de extradición que hubo, fue derivado de esa querella. Y en Argentina, bueno, mi abogado era Biagio, que es un abogado conocido en Argentina, que también murió. Y en Chile también murieron los abogados. Hubo una sucesión de abogados, todos muertos. Lo digo simplemente para mostrar la cantidad de años, la cantidad de años y la cantidad, entonces, de veces que yo he tenido que contar, como la historia, en fin, etc. Y yo me vine a Chile el año 79, porque pensé que, hablé con la embajada y yo dije, bueno, yo quiero irme a Chile, quiero saber si me van a dejar entrar. En la embajada me dijeron que ellos no iban a poner inconveniente, pero no tenían seguridad. Me dejaron entrar, yo quemé mis naves allá,
me vine y entré a estudiar Derecho aquí en Chile. O sea, yo cambié totalmente de carrera porque antes había estudiado matemáticas. Bueno, digo eso para decir... ¿Y esa decisión de cambiar de carrera estuvo influenciada por lo que habías vivido? Bueno, seguro. A ver, yo soy de una familia de que hay muchos, y mis dos hermanas mayores son ingenieras, y yo había estudiado ingeniería aquí en Chile, había comenzado a estudiar ingeniería, yo era una buena alumna de matemáticas, hacía clases en Ginebra a los alumnos de secundaria, de matemática, de cálculo y física, pero en realidad hay que pensar que cuando ocurre un fenómeno de esta naturaleza se produce un cambio tan radical que no es posible expresar, que no es posible comunicar, que era como una decisión lógica que yo no podía seguir estudiando matemáticas. Eso era como lógico, no era capaz, ese es el tema. Entonces, para mí era como normal estudiar una carrera de ciencias sociales. Y cuando entonces llegué a Chile y aquí tomé la decisión, yo llegué a Chile para dar la prueba, porque tuve que darla de nuevo, dado que no era otra carrera, porque yo había entrado en ingeniería y tenía que entonces dar. Así que yo llegué justo para dar la prueba, di la prueba y entré a estudiar Derecho. Debo decir que entré en el mismo lugar que había entrado en ingeniería. O sea, da un poco lo mismo. Y ahí entonces es muy difícil decir eso porque yo siempre digo, es mi vida entera casi. Entonces, es muy difícil decir, esto se produjo por esto, otro se produjo por esto. Es muy difícil. Pero en definitiva, lo cierto es que en Chile, en esa época se estaba creando recién un pequeño grupo, éramos 5, que formábamos parte de lo que se llamó la Agrupación de Familiares de Desaparición Argentina, que tenía muy poca comprensión en Chile. También en la Vicaría, debo decir, nosotros incluso, y yo lo digo porque es importante entender en la época, era tan importante lo que ocurría en Chile, que era muy complejo introducir además una discusión que algo ocurría en Argentina. Entonces nosotros como pequeña agrupación que dirigía Edna Canales, que casualmente había sido del mismo grupo que había desaparecido mi marido, o sea, era del mismo equipo, pero nosotros al principio no lo sabíamos, porque nadie sabía la historia de los otros. Es una cosa totalmente solitaria. O sea, nadie sabía, ninguno de nosotros sabía. A mí, cuando me informaron que Alexei estaba desaparecido, no me dijeron él desapareció con estas 6 personas, sino que él desapareció. ¿Con cuántas? No sé, eran como 8, me dijeron. Eso es, punto. Entonces, nosotros no sabíamos quiénes eran los otros, de manera que fue como una construcción que la fuimos haciendo de a poco hasta que terminamos como conociendo y darnos cuenta que incluso en la celda, después que compartió Alexei, la compartió con uno de ellos que había desaparecido en Argentina, pero que yo no tenía ninguna idea en ese entonces. Entonces, esta agrupación se reunía fuera de la vicaría. Nosotros no tuvimos nunca una reunión en la vicaría. Digo, no quiere decir, yo no estoy diciendo, no estoy acusando a la vicaría, estoy diciendo que éramos a ese nivel de solitarias, a ese nivel de... o sea, nosotros lo hacíamos claro, porque era como un tema de otro país, era como un tema de otro país. Entonces, no obstante, debo decir que yo tenía muy buena recepción en la gente, los familiares de los desaparecidos en Concepción, que es donde yo viajaba a Santiago. Entonces, cuento esto porque la verdad es que tanto los años que estuve en Suiza las amistades de Alexei, el comité que se creó, todos fueron extraordinarios hasta el día de hoy. La solidaridad que yo viví ahí fue enorme, pero como todas las decisiones, y yo guardaba la dirección, llamémosla así, de la búsqueda, entonces uno puede decir, y además, y en Chile, por cierto, más fuerte aún, y porque además es muy largo hacer esta historia. Uno no le puede contar a la gente, mire, pasó esto, y contar 48 años, es imposible. Entonces comentábamos con las otras familiares que toda la lucha nuestra ha sido muy solitaria, muy solitaria. Y no obstante que yo he ido obteniendo mucho en tribunales, debo decir, pero ha sido una lucha, no sé cómo graficarla, increíble, porque a pesar de que ha habido una serie de jueces dispuestos a investigar, pero su capacidad para investigar en algunos casos y en otros casos su deseo de investigar ha sido muy limitado. Entonces, mi única posibilidad, como yo siempre seguía una pista, era ir e insistir, es que yo durante un tiempo creo que iba a ver a los jueces una vez a la semana, o sea, una vez a la semana. Y nosotros descubrimos que Alexei había llegado a Simón Bolívar, creo que Lichi descubrió, mirando unos expedientes de otra causa, descubrió que alguien señalaba de un noruego, que había llegado de Argentina,
decía más datos, decía que medía 1,82 m, que se había casado hace un año. Es alguien, uno de los DINO, o sea, una de las personas de la DINA, de la policía, que retrata un chileno que llega a Chile desde Argentina con 2 húngaros. Entonces la Lichi se dio cuenta que parece que podía ser mi marido, uno de ellos, ¿no? Porque hablaban de un noruego. Eso es como... Entonces yo inmediatamente me conseguí los expedientes, eran muchos tomos, me los leí todos y llegué obviamente a la conclusión que era él, ¿no? Y no había ninguna duda. Porque además Edna Canales, que a esa altura había fallecido, que era la mujer de Ricardo Ramírez, que era el otro desaparecido con él, me había dicho una vez que ella nunca había podido poner un recurso de amparo porque su marido tenía pasaporte húngaro. Entonces yo sabía que... Y él estaba con el otro, entonces yo dije, 2 húngaros, 2, ellos son. Entonces ahí llegué a esa convicción que eran ellos y empecé entonces a hacer una acción en tribunales mucho más fuerte. Pero eso es un asunto muy difícil, o sea, todo el que ha pasado por esto sabe que convencer a un juez de hacer una investigación, de hacer algo, no, ha sido tremendamente difícil. Pero esa fue la pista que nos llevó finalmente a encontrarlo en Simón Bolívar. Yo quiero, para terminar, porque sé que me estoy alargando mucho en esto, simplemente decir que la otra obsesión que yo tenía, yo tuve primero esta obsesión, esta idea clara de que no era Argentina el asunto, que yo tenía que buscar en Chile, que no iba a gastar tiempo en Argentina. Se interpuso un recurso de amparo, se hicieron otras acciones, pero no iba a gastar más tiempo. Debo decir que Chile, cuando respondió el recurso de amparo, me dijeron que él voluntariamente había viajado a Uruguay. Entonces me mandaron a Uruguay, pero yo no caí en eso y después me dijeron en Brasil. Yo no hice ningún recurso en Uruguay, ningún recurso en Brasil y dije, no, está en Chile. O sea, eso es una cosa muy importante de haber seguido en Chile. Y la segunda idea que teníamos, eso lo compartíamos con mi familia, quiero decir con mis hermanas, es que yo tenía la idea de que era imposible. Esa era mi idea, a mí no tenía ni idea, que era imposible que alguien que hubiera visto con vida a Alexei no lo recordara. Esa era mi idea. Entonces yo decía, yo lo voy a encontrar. Y bueno, y ocurrió en este caso que finalmente 5 agentes de la CNI que estuvieron en Simón Bolívar hablaron de él. Y el último que habla de él, que dio 2 entrevistas, con esto voy a terminar, les juro, pero que es muy impresionante. ¿Qué? ¿Perdón? No, te adelantaste a lo que sí. Vamos a hablar después, pero no importa. Bueno, pero un agente que estaba con orden de detención, pero no lo habían encontrado, prófugo, que era agente del Simón Bolívar, muy, muy salvaje el sujeto, de repente se presentó ante el tribunal y dijo, yo vengo a presentarme para entregarme, pero vengo a hacer una sola cosa, quiero hablar de Alexei Yacar. Y dio 2 entrevistas de él, 2 o 3. Cuando fue la tercera, bueno, eso lo sabe muy bien Tatiana acá, que habíamos conseguido que Tatiana además lo fuera a entrevistar, porque llegó y lo tomó preso de inmediato, Carroza, y entonces después lo mandó al hospital militar porque estaba enfermo. Y cuando lo fue ya a entrevistar Tatiana, antes de hacer la última declaración, estaba muerto. Y yo debo decir que yo pregunté si había sido asesinado o porque estaban muy molestos los militares por lo que le había hablado, o había muerto de muerte natural por enfermedad, y me dijeron, no sabemos, pero no lo vamos a investigar ya. Ese es como, y lo que él dice de Alexei es extraordinario, ¿no? Eso es lo que puedo decir. Laura, en el caso tuyo, pensando, Paulina como que hizo un recorrido por su trayectoria de búsqueda. Yo quisiera preguntarte respecto del comienzo, que lo hemos conversado en otras ocasiones, el hecho de que tu hermano haya desaparecido en Argentina, ¿de qué forma complejizó la búsqueda? ¿Cómo fue tu experiencia en ese proceso y la de tu familia? Bueno, buenas tardes, por supuesto, primero que nada. Fue tremendamente complejo para mi madre, que fue la primera en salir a buscar a mi hermano el día siguiente de su desaparición, que fue el 27 de julio de 1976. El caso de mi hermano es bastante, yo diría, emblemático de Cóndor, porque mi hermano no vivía en Argentina en esos momentos. Él
sí vivía mis padres y yo. Él vivía aquí en Chile y su compañera, su pareja de ese momento, de su última etapa, era una ciudadana argentina. Era una amiga mía que había conocido a través mío y bueno, Clarita Fernández se vino de Argentina a vivir a Chile con él. Vivieron aquí 6 meses y lo que pasó es que empezaron a desaparecer acá en Chile o a secuestrar, después están todos desaparecidos, pero Kiko se empezó a dar cuenta que empezaron a fallar en los puntos de contacto que tenían casi todos sus compañeros. Y pudo intuir que estaba pasando algo malo. Ellos trabajaban en plena clandestinidad, mi hermano era del MIR. Y al darse cuenta de que estaba pasando algo, lo primero que hizo fue salir del país legalmente. Siempre digo esto, la ingenuidad a veces, legalmente salió del país. Llegó a Buenos Aires el 2 de julio del año 76 y lo secuestraron el 27 de julio. O sea, estuvo 25 días. Cuando pasó esto, nosotros estábamos muy desconcertados porque estábamos viviendo en plena dictadura ya en Argentina y ya sabíamos lo que estaba pasando en el entorno. Entonces no sabíamos por dónde había venido el secuestro, o la detención, o el soplo, porque a él lo fueron a buscar a su casa, a la casa de mi cuñada. Y bueno, se lo llevaron a él, se llevaron a Clarita Fernández, su compañera, que era una ciudadana argentina, y a la hermana de Clarita, Cecilia Fernández, que estaba también en el domicilio. Se los llevaron a los 3. Y como decía, mi madre salió inmediatamente a buscarlo y fue tremendamente complejo porque iba con su consuegra, iba con la mamá de las hermanas Fernández a buscarlo y atendían a la mamá de las hermanas Fernández, pero a mi mamá le decían, no, pero si él es chileno, vaya a buscarlo a Chile, ¿qué tenemos que ver nosotros? Eso se lo dijeron varias veces, ella lo relataba muy bien, la angustia que le significaba esa situación. Por eso yo en varios escritos y conversaciones que hemos tenido sobre el tema siempre acuñé la famosa frase de que estábamos en tierra de nadie. Me acuerdo que en lo personal muchas veces tuve como rabia, así incluso, de que hubiera sucedido esta situación que además de lo dramático que era en sí, la desaparición, el secuestro, todo, que fuera tan complejo, porque él no era argentino, tenía visa de turista, por lo tanto esa visa se iba a expirar a los pocos días, y ahí sí que iba a quedar todo mucho más en el aire. Así que sí, yo creo que fue tremendamente complejo, pero sin embargo eso cambió al pasar el tiempo, porque cuando nosotros volvimos a saber de mi hermano fue exactamente 1 año después. Y fue el día que me secuestraron a mí y a otra de mis cuñadas, chilenos y argentinos. Fuimos llevadas a un centro de detención, el Atlético, y ahí somos recibidas por chilenos y argentinos. Y empieza un interrogatorio donde estaba un chileno y un argentino. Incluso el chileno lo pude identificar después de muchos años, era Enrique Arancibia Clavel. Fortuitamente lo identifiqué, no fue cuando él fue detenido por el caso Prat, yo al ver su foto lo pude reconocer. Bueno, y el interrogatorio, lo primero que nos sorprendió cuando llegamos ahí fue que nos salían a recibir chilenos y los argentinos, todo esto era un centro de detención, así que nosotros llegamos vendadas, maltratadas, etc. Y lo primero que nos dicen los argentinos, y ellos se saludaban, eran como invitados, ¿eh? Entonces mi cuñada muy inocentemente le dice, yo no sé por qué estamos acá. Y le salió tal como les digo, no sé por qué estamos acá. Y fue súper violento porque uno de ellos, chileno, le dice, están acá porque Pinochet lo quiere, garabato limpio. Y ahí nos dimos cuenta de que estábamos muertas.
porque nosotros entramos a un centro de detención y secuestro donde pasaron 1.500 personas y somos menos de 200 las que estamos vivas. Entonces, el interrogatorio que se hizo en ese lugar fue absolutamente dirigido a lo de mi hermano. No era nada de Argentina, nada, era si sabía que mi hermano era del MIR, si sabía quién eran los amigos de mi hermano en Chile, si sabía las acciones políticas que hacían, etcétera, etcétera. Entonces, para mí la respuesta era obvia. O sea, yo estoy hace 3 años en Argentina, yo estudio en Argentina, tengo 18 años, mi hermano si hizo algo en Chile no tengo idea, o sea, pero ellos insistían en torno a él. Y fue tanta la presión que sufrí en ese interrogatorio que en un momento me descontrolé y le dije, pero ¿por qué me pregunta tanto si ustedes lo tienen? Y ahí el interrogador argentino me dice, no, él ya no está acá en Argentina, él está en Chile. Y me describe de una manera muy sádica cómo lo habían traído a Chile, en qué condiciones lo habían traído. Así que cuando salimos de ahí, porque finalmente salimos y llegamos, lo primero que le dijimos a mis papás, que estaban esperando, lo primero, le dijimos, eran chilenos, y a Kiko se lo llevaron a Chile. A mi hermano se lo llevaron a Chile, le dije, no está acá. Bueno, fue un descubrimiento y un impacto tremendo, tremendo. Y fue, como digo, 1 año después del secuestro de él. Gracias. A ver, uno de los episodios más oscuros tal vez del Plan Cóndor, sí, si bien todo fue terrible, fue la apropiación de menores, especialmente en Argentina. En el caso de Anatole, cuando ya fuiste adulto, ¿cómo fue hacerse consciente de haber sido secuestrado de niño? ¿Cómo fue ese proceso? No fue de adulto, fue desde los 4 años. Más bien quizá desde los 6, cuando llega mi abuela. Supongo que saben la historia, pero tengo que hacer un mini resumen. Mis padres eran del PVP, del Partido por la Victoria del Pueblo en Uruguay, anarquistas, para que se entienda. Escaparon en esta tremenda fuga masiva que salió en Guinea muchos años, la mayor fuga política de Punta Carreta, que hoy día es un mall, al cual fuimos con mi hija a comer un completo la otra vez. Pero afuera hay unas mesitas como un pequeño memorial con los nombres de mi padre. De hecho, ahí también se escapó el Pepe, entre otros. Eran 111, no me acuerdo. Y estábamos todos clandestinos, con mi hermana de 18 meses, yo de 4 y mis viejos, en San Martín de Buenos Aires. Está el Gran Buenos Aires, no solo la ciudad linda de Buenos Aires, sino la gran provincia. Y San Martín queda como 1 hora 40 más o menos del Gran Buenos Aires. Y ahí hicieron un operativo grande, en chileno, Cototo, porque ellos eran como el brazo operativo. Estaba el autor intelectual, por decirlo así, el jefe político del PVP, y estaba el autor ejecutor, el que hacía los operativos, que era mi viejo con mi vieja. Entonces estaban clandestinos, una vez más, habían estado millones de veces clandestinos, pero ya se sabía dónde estaba porque hubo una filtración dentro del grupo, una persona en particular, que con los años la conocí, la fui a ver a su departamento y conversamos, y ahí cayó casi todo el grupo. El operativo fue gigante, había más de 1000 personas armadas, balean a mi padre mismo, otros dicen que no, que se había tomado una pastilla de cianuro, pero con los años, con muchas búsquedas, con muchos juicios, con muchos jueces pegando puertas, etc., llegamos a encontrar incluso una autopsia, que es muy extraño en este tipo de casos, y había una autopsia de una persona que había sido encontrada en una acequia muy cercana a la casa, con impactos de bala, con la estatura, él era más bien flaquito, etc. Pero mi vieja no, mi vieja ese día no la trataron muy bien, no voy a ser muy explícito porque están mis pequeñas acá, pero no la trataron muy bien ahí delante de todos, y ya ve inconsciente y le dicen, no, terminen con eso, que tenemos que interrogarla, porque si no, no va a quedar. Y sale el vecino de la esquina, Culari, Francisco Culari, importante, que dice, déjenlos conmigo, porque se van a llevar a los niños, con los padres, está bien. Le dijeron que no. Bueno, y de ahí nos trasladan nuevamente de Argentina a Uruguay. En Uruguay casi nos adopta el que hizo el operativo, que es Gabazo,
porque Gabazo tenía 3 o 4 hijas, todas mujeres, y quería un varoncito, obvio, el deseo de cada cual. Y nos llevaba dulces, qué sé yo, nosotros estábamos en el segundo piso del IDI, que hoy día es un museo, o sea, que es un lugar de memoria. Y abajo, no me acuerdo, habían 80 y tantos periodistas, políticos, activistas, y sentían como 2 niños jugaban en el segundo piso. Eso duró un tiempo. De hecho, hubo un gran periodista que hizo todo este relato de memoria. Hay un libro de eso en Uruguay, espectacular. Conocí gente cercana a él, por desgracia no a él. Bueno, y de ahí nos pasan, porque la edad mía era 4 años, entonces era complejo. Normalmente, si habían adolescentes involucrados en este tipo de botín de guerra, etcétera, eran exterminados o eran dados como botín de guerra a una familia, y obviamente hay un lavado de cerebro ahí, desde muy chiquitito, entre comillas. Pero en el caso mío estaba como en el límite. De hecho, yo busqué alguna vez menores de edad en Chile, y habían sido asesinados niños de 7, 8 años por el temor a la memoria de esto. Pero a los 4 podía haber alguna duda. Y si los dejamos en Chile, qué mejor. Y nos dejan abandonados en lo que es hoy día al lado del Congreso Nacional, en ese tipo de un hospital, en una plaza con juegos. Cuento corto, llega ahí carabineros del lugar porque nos suben a los juegos, nos ven bien vestidos, hablamos como argentinos. Y a los meses después, 6 meses después, los papás adoptivos, Jesús Larrabeiti y Silvia Yáñez, me queda Silvia, está viejita pero está, nos adoptan. Pero mi abuela, con Belela Herrera, con un sinfín de gente, con un sinfín de gente nos encuentran. Hoy día encontramos a un muy buen amigo que hacía los reportes de cuando nos encontraron, a ver si éramos nosotros o no. Nos sacaban fotos en Valparaíso y las mandaron a Uruguay. Hasta que obviamente eran muy idénticos a nuestros padres, nos reconocen. Y mi abuela llega 3 años después, en diciembre del 79. Todavía no existía abuelas, que recién nos dijeron, estaban todas las abuelas existentes, pero como asociación creo que nace el 80 y algo. Y de ahí llegó con todo, pues llegó con la Vicaría de la Solidaridad, con los de Brasil, se me olvidó el nombre, Clamor, una cantidad. No podía con ese par de pasteles allá atrás llegar sola, o con un abogado privado. Tenía que llegar con toda la prensa internacional, y así lo hizo. Por eso te decía que el relato no es desde adulto, es desde los 4, y quizás desde los 6, porque ella me lo recuerda todo en ese minuto, no muy psicológicamente. Hubo dramas con eso, sí, obvio. Pero el relato mío yo lo pude hacer desde que soy chico, desde que yo iba a Uruguay, que yo quería ir a pasar con mis primos. Muchas veces mi abuela me hizo prometer alguna vez: cada vez que tú vengas tienes que ir a visitar a un compañero, una compañera, porque me apoyó en esto, porque me acompañó aquí, porque hizo un amparo, porque me dio plata para ir a salir de Argentina, porque me dijo que había una pista en Brasil, porque hay un periodista que tiene un hilo de investigación. Es solitario de búsqueda, sí, pero que hay una cantidad de redes de gente que humaniza, es impresionante hasta el día de hoy. Me acaba de mostrar Claudio unas cartas que le escribía a mi abuela en el año 77, cuando venía para acá, a mano. Le reconocí la letra de mi abuela recién. Tengo 53 años, llevamos muchos años de esta historia y todavía aparecen cosas nuevas. Por eso que el relato era tan importante, porque la memoria se mantuvo desde los 4 años y se pudo. Yo sé que los recuerdos son complicados, pero se puede proyectar. Yo no puedo mentir al decir que voy en un avión chico, viendo por primera vez la cordillera en la cabina de un avión, en un manubrio que no era redondo entero, sino que era el comando de un avión, porque eso lo vi a los 4 años. O Automotores Orleti, tú me llevaste a Automotores Orleti, y me acordaba una escalera, ¿dónde está esa escalera? De repente de arriba, claro, se había podrido, no estaba toda la parte de abajo, pero estaba la parte de arriba. Y fue una memoria emocional. Entonces eso significó mucho en los juicios. En Automotores Orleti, Centro Clandestino de Prevención, Tortura y Desaparición, en sustracción de menores como botín de guerra, Plan Cóndor, y había otro más en Italia que no me acuerdo. Vamos a hablar de los juicios, pero una pregunta para Cristian, que desde el lugar de la justicia le ha tocado representar familiares de personas desaparecidas de origen uruguayo. ¿Cómo ha sido la experiencia para esos familiares y trabajar con ellos? Así como yo le preguntaba al resto de los miembros del panel las dificultades que habían tenido en el hecho de haber desaparecido sus familiares fuera de Chile. En este caso, ¿cómo fue para ellos que sus familiares hubieran desaparecido en nuestro país? Bueno, primero, gracias por la invitación, por vuestra presencia. Y un poco al margen, me acabo de enterar que... Perdón. No, nada serio, estoy solo.
que me parece que firmaron por fin el acuerdo de paz en Palestina, así que eso, de ser así, si se cumple, sobre todo por una parte, me alegra. Ya, pero vamos a la pregunta. Mira, ha sido extremadamente difícil, y mientras hablaba, sobre todo Paulina, que la conozco desde la época de la universidad, ya. Claro, la historia se van entrelazando. Uno de mis mejores amigos, y yo voy a ir al punto, su padre desapareció junto con tu marido. Y por lo tanto yo en un momento me meto a la causa Operación Cóndor, pero en realidad por... Toma un poquito de agua para pasar el momento y nos puedes contar cómo Claro. te vinculaste con esa historia. Por lo emocional decido... Porque la historia en realidad no es una generación, son dos. A él le hacen desaparecer su padre y después muere en un asalto. Todos vivíamos en poblaciones y espero que nadie diga, ah, son de población, entonces ellos andan asaltando. No, a él lo asaltan, le roban. Estamos hablando de... Obviamente no tengo la memoria completa, fines de los 80, principios... Podemos parar y seguir. No, sigamos, porque la idea es terminar. Sí, lo terrible, cualquiera puede ser víctima de un asalto, que la mamá, bueno, hagamos algo, yo estaba en primer año de Derecho, ¿qué iba a poder hacer? No. Entonces lo que sí hicimos fue ir al lugar, buscar testigos, y encontramos un testigo, y una señora, sí, lo vi cuando lo mataron con este palo, aquí está el palo, tenía el palo sangrentado, una cosa que suena de película. Bueno, tratamos de hacer gestiones, y al poco tiempo van los detectives con la orden de investigar a la casa de él. Y se dan cuenta, primero, que el hijo se llama Vladimir Lenin, o sea, claro, ya era hijo de Soto Gálvez, ya, éramos de la misma edad, todo esto cerca de la Villa Francia, entonces, mucha historia. Y se van los detectives, le interrogan, y la señora le pasa un cuadernito, mira, esto es lo que nosotros logramos indagar, investigar, y se lo pasa. Bueno. Y al otro día o esa noche, no lo recuerdo, va el chofer de esa patrulla. Y les dice, mire, se puede avanzar, pero en definitiva le pidieron plata. Ese es el punto. Entonces, ustedes algo, porque obviamente 50 y tantos años después no podemos hablar que hubo justicia. Creo que tampoco podemos hablar de impunidad. Era la justicia que se podía conseguir 50 y tantos o 40 y tantos años después. Pero a Vladimir eso le fue negado. Le fue negado porque no tenía su familia Lucas. Bueno, entonces, ¿a dónde voy? Yo con eso me alejo, En el caso obviamente. de las familias uruguayas. Ya, por lo tanto, eso me aleja de Cóndor propiamente. En el caso de los uruguayos es muy difícil porque una de ellas, su padre secuestrado en Chile, ella estaba en Chile, su madre huye con ella a Argentina, Uruguay, y en Uruguay su madre es detenida. Se la entregan en adopción, no estoy contando ninguna infidencia porque ella lo narró en una revista. Si ella me lo hubiese contado solo a mí, yo no lo podría contar. Lo que ella narra es que se la entregan en adopción a uno de los represores. No, ella es muy pequeña, no tiene cómo saber si de los represores que detienen a su madre en Uruguay cuando su padre ya había sido secuestrado en Chile. Y ella en manos de esos represores me dijo, mira, sufrí no me dijo a mí, pero también lo dijo en esta entrevista, sufrió diversos abusos. Y eso hace que ella huya a Argentina. ¿Y a dónde voy yo? Ella no quiere venir a Chile, se niega a volver a Uruguay, entonces tiene la lejanía de quiero reclamar justicia por mi padre, pero no lo puedo reclamar en Argentina porque no lo hacen desaparecer en Argentina, no quiero ir a Uruguay por lo que me hicieron en Uruguay y no quiere venir a Chile por lo que le hicieron a su padre en Chile. Entonces, por eso digo que todas estas historias se van entrelazando, creo yo, y hay varios familiares que se niegan a venir a Chile. O sea, entienden y saben diferenciar entre su pueblo, su gente, pero obviamente es Chile, ya no es
los represores uruguayos o argentinos los que les quitan a su padre. Y en esta historia hemos logrado saber que en el Estadio Nacional había represores, torturadores brasileños que enseñaron, pero que también había un uruguayo, y eso lo reconoce, creo que el oficial Jofré, que es uno de los condenados y responsables por el asesinato de Víctor Jara en el Estadio Chile, que desde el Estadio Chile se va, creo que de encargado logístico o uno de los responsables logísticos, porque son todos logísticos, ¿ya? Ninguno es torturador. Y él reconoce a estos uruguayos, y después una fiscal uruguaya que falleció, no recuerdo el nombre, una de las primeras fiscales en caso de derechos humanos, me dice que justamente Nino Gavazo era el responsable de los agentes de inteligencia uruguayos que operaban o coordinaban en Chile, y quizás por eso Nino Gavazo decide que Chile es el país apropiado, porque él ya tiene también una idea de Chile. Se me ocurre, Apito, de nada a propósito de lo que tú estás mencionando. Entonces, evidentemente que para ellos ha sido muy difícil, y si a eso sumamos el caso de, y aquí me adelanto, y con esto termino al menos esta parte, Aracati López, que es un detenido desaparecido uruguayo, el único en que el juicio no ha podido determinar dónde estuvo, responsables, presuntos responsables, y que el Chile les entrega, identifica un cuerpo, creo que en el patio 29, se lo entrega a la familia lo sepulta, lo llora, tiene un duelo, y después de Chile, ¿sabe? Perdón, nos equivocamos, devuélvanos el cuerpo. Entonces, eso es lo que ha hecho Chile respecto a estas víctimas. Porque creo que esos familiares, con lo que han pasado, o sea, es como si Dios dijese, a ver, ¿a quién le mando las 7 plagas? A esta niña. Primero la voy a desaparecer a su madre, detengo a su madre, después con un represor, en fin. Y yo creo que en la medida que uno se va involucrando con cada caso, uno te das cuenta que todo es un drama. Todo un mundo. Y por eso a veces es bueno mantener cierta lejanía por sanidad mental. Gracias, Cristian. A ver, en beneficio del tiempo, que lamentablemente se hace corto cuando tenemos que hablar estas cosas tan importantes, quiero llevarlos a un tema que ha sido complejo, que de alguna forma Paulina nos adelantó, y que ha sido complejo y doloroso, que es la búsqueda de justicia, ¿no? Ustedes han participado en distintos procesos judiciales en Chile y fuera de Chile. Quisiera que me contaran de qué forma ha sido importante sentencias que se han dado tanto en el juicio Cóndor, que se realizó en Argentina en el 2016, la sentencia que dictó la Corte Suprema en Chile en diciembre del 2023, y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son experiencias que han vivido de distintas formas ustedes tres. Me gustaría que me pudieran destacar el valor que han tenido esa sentencia. No sé quién quiere partir con tal vez el caso del juicio Cóndor que se realizó en Argentina. Gracias. El juicio Cóndor que se realizó en Argentina estaba preparando algunos apuntes para venir hoy, 14 años. Fue una de las instancias más, me atrevería a decir, más importantes en materia de justicia, por lo menos para las víctimas de Operación Cóndor. La mayoría o todas personas desaparecidas en Argentina, la mayor cantidad de víctimas eran uruguayas, pero hay 23 chilenos, hay brasileros, paraguayos, y puede que se me olvide alguien, pero fundamentalmente uruguayos. Yo creo que el juicio Cóndor tuvo la característica de poder ordenar, por lo menos así lo veo yo, ordenar un poco tanta información que fuimos sabiendo con el paso del tiempo, tanto de manera individual, lo que nos correspondía a cada uno como familias, como también colectivamente. Lamentablemente en el caso de chilenos solo se pudo ver 23 casos, que es muy poco, porque son más de 100 los chilenos que fueron desaparecidos en el marco de la Operación Cóndor, fundamentalmente en Argentina. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis, porque la doctora Francesca Lessa, que es una investigadora que se ha dedicado mucho a ver el juicio Cóndor y los casos, hace, a mi juicio, en su libro sobre el juicio,
una observación muy importante porque habla de lo que era la coordinación represiva más allá de Cóndor. Cóndor, que es lo que nosotros conocemos, que fue en noviembre, empezó con una reunión, que es un poco por eso tomamos la fecha de los 50 años. Pero es bien importante ver esto en un contexto más amplio, porque las fuerzas represivas de los países latinoamericanos y sobre todo de Sudamérica han dejado una huella de una coordinación de mucho tiempo antes. Mucho tiempo antes. Sin ir más lejos, el mismo caso Prat es del año 74. En teoría podría caer fuera de Cóndor, porque lo de Cóndor se oficializó 75, creo. Pero sabemos perfectamente que no, porque los autores eran los mismos que actuaron en Prat, después actuaron con Letelier, con Leighton, y secuestraron a nuestras familias y a los que tuvimos la desgracia de caer en sus manos, eran los mismos. Entonces, volviendo al juicio, yo creo que el juicio hace, todos estos años que trabajaron, hacen un orden de lo que fue pasando, cómo fueron fortaleciendo las relaciones, cómo las fueron institucionalizando para que la represión fuera tan efectiva como finalmente fue. El dato que daba mi hermano, que entró el 2 de julio y al 25 días ya lo secuestran. Y lo secuestran de la siguiente manera. Él había dejado un teléfono de una persona en Argentina. No es que tenían el nombre de mi hermano, no lo tenían. No tenían la dirección de mi hermano. Sin embargo, en 25 días obtuvieron el nombre, obtuvieron el dato del teléfono a través lamentablemente, de los maltratos y torturas que sufrieron compañeros de ellos. Sabían que tenía una mujer argentina, o sea, armaron un caso y llegaron a los 25 días a tocarle la puerta, entre comillas, a botarle la puerta. Aquí hay que recordar que no había celular, ni internet, ni nada, pero era así de eficiente la forma en que los aparatos represivos actuaban. Bueno, todo eso quedó ordenado en el juicio Cóndor, todo. De modo de que esa sentencia, no sé si para ti también y para Anatole, que también estuvo presente en ese juicio, les arrojó como información respecto de lo que había ocurrido con sus familiares. No sé si ahí tú puedes aportar, Anatole. Te lo paso al tiro, Anatole, porque lo que quiero poner acá, que lo había anotado justamente, anoté 3 datos que me parece que son importantes y pertinentes ahora. En el juicio Cóndor se pusieron en la etapa oral cables desclasificados de las embajadas de Estados Unidos en Buenos Aires y Santiago, donde Peter, que está aquí presente sin lugar a duda, tuvo un rol fundamental. También se acreditó en el juicio Cóndor y se mostró una carta que habían logrado tener de Edgardo Enríquez, víctima de Cóndor, abril de 1976, y esa carta la enviaron a Paraguay, donde estaba detenido y siendo interrogado Jorge Fuentes Alarcón, el Trosco Fuentes, un chileno que fue detenido en Paraguay y fue trasladado a Villa Grimaldi, aquí en Chile. Bueno, se encontró eso, son evidencias, todo eso salió. Y finalmente el informe Obregón, que tú lo conoces. El informe Obregón es también un documento secreto del 15 de septiembre de 1976. Y en ese informe, que se llama Obregón porque el oficial que lo escribe es Alberto Obregón, ese hombre describe minuciosamente las acciones que habían llevado a cabo en contra de extranjeros en Buenos Aires, fundamentalmente, en Argentina en general, pero las acciones que habían llevado a cabo contra grupos chilenos y grupos uruguayos. Y además en el informe dice, todo este trabajo que hemos realizado ha sido tan extenuante que pedimos que nuestros hombres, y aquí está la lista de nuestros hombres, y los enumera, 15 personas, merecen una recompensa, una compensación económica, porque han trabajado horas extras.
Ese es el informe Obregón. Ese informe también salió a la luz y fue gracias al juicio Cóndor. Excelente. Anatolia, y en tu caso, las sentencias en el caso del juicio Cóndor y en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué importancia tuvieron en tu proceso de búsqueda de justicia? Hilando un poco con la respuesta, el informe Obregón, todo eso, lo que da ese juicio, ese mega juicio que duró mucho, que el fiscal era, bueno, todo el equipo, maravilloso, tuve la oportunidad de darle la gracia, ese día que fuimos a ver el fallo, es que lo que te muestran es el blueprint, es cómo funciona. Entonces te muestran muchos elementos de otros megajuicios, pero que se unen justamente por el listado de personas, por el modo de operar, porque estaban de acuerdo. Sistematizan la información. Galtieri con Gabazo, con etcétera. A veces son amigos, sí, se hacían asado, no estoy mintiendo. Mucho de esto, además, más que un sesgo político, se demostraba a veces que era una asquerosidad económica en Automotor y Borletti. Perdón, no voy a poner a hablar de ejemplos horribles porque los conocemos, pero un ejemplo que yo vi ahí, estos frascos donde uno podría comprar antiguamente la cebolla en escabeche, estos frascos grandotes, en Argentina obviamente había más porque la cantidad de almacenes es el doble. Bueno, ahí se juntaban las argollas de matrimonio y se podría haber obtenido la información de una cantidad importantísima en Argentina de desaparecidos. Eran 2 botellones enormes llenos. Y se hizo un aparataje de juicio al principio en Argentina, pero con gobierno de derecha. Eran simulaciones de juicio. Obviamente esos 2 botellones desaparecieron. Se repartían cuando hacían un operativo en la casa de mis padres, que no era una casa pudiente ni nada, las cocinas, los gas. Tú llegabas a Automotores Borletti y había un lugar donde se repartían, así de penca, digamos, entre los policías argentinos, los chilenos y los uruguayos, los que habían hecho el operativo del día anterior, que era ir a masacrar lo que fuera una casa, sacar lo que pudieran, televisores de mala muerte, etc. Y se los iban repartiendo. Esa era la política que había, no había un gran pensamiento político final. Pero concentrándonos en la pregunta, Plan Cóndor lo que hace es sistematizar todo esto, los une los puntos y te dice, ven cómo actuaba, lo mismo acá Uruguay, lo mismo allá Paraguay, lo mismo Brasil, lo mismo Chile. Los jefes eran estos. Hubo una reunión. Chao, vamos arriba, esto es Plan Cóndor, esto es una operación extraterritorial. Y esa es la importancia de ese fallo. El otro fallo que menciona Tatiana es hicimos una demanda que duró más de 27 años contra el Estado argentino. Dentro de los periplos que no se pueden imaginar la cantidad de cosas que me dijeron, una de ellas fue cuando estaba porque el gobierno de turno, impresionante. Menem. Cuando está Menem, íbamos avanzado bastante bien, nos había ido bien con el primer juez federal, de hecho habíamos ganado en la primera instancia. Menem con su ministro de Justicia, del Interior, manda un comunicado diciendo que Mario Roger Julien, mi padre, el que ya les dije que lo habían encontrado en una seque, que ese día le dispararon, que otro milico había dicho que había muerto por una pastilla de cianuro, etc., estaba en una cárcel en Uruguay, lo que comentaban siempre, no, si está en otro lado, no está en Argentina, está en Chile, bueno, en este caso estaba en el penal Libertad, una cárcel que se llama Libertad en Uruguay, y que estaba ahí, lo cual frenó todo el proceso, estuvo 1 año y medio, se demostró que no era así, se encontró la autopsia, etc. Estoy hablando de 27 años, esa fue una. No les explico Cristina, no les digo su marido antes, toda la que nos hicieron. Pero bueno, se llegó al final a una condena en la Corte Interamericana donde se pudo contar. Más encima me quisieron sacar. Todo el grupo jurídico de Argentina dijo, no, si Anatol ya ha declarado tantas veces en tantos juicios que está todo su relato y es válido en muchas de estas partes que se incorpore el relato sencillamente. Entonces, ¿para qué iba a declarar presencialmente? Estoy en audiencias como fiscal, mi pega, estábamos en telemático todavía en ese tiempo, y me llama mi abogado de Argentina y me dice, necesito tu acreditación como abogado ya. Y dije, ¿cómo? No tengo llamé a mi hija del medio. Mi amor, necesito el certificado de título. Fue a buscarlo a la voz. No lo encontró, imposible. Y busco en línea en un intertanto entre audiencia y audiencia. Lo encuentro, cortita. Lo encontré, certificado, firma digital, se lo mando. Y él me acredita como abogado en mi propia causa en la Corte Americana.
y el día siguiente pude, como abogado, intervenir y por eso pude declarar personalmente en vez de que hubiesen colocado mi declaración escrita. Y se ganó. ¿Y qué importancia tuvo para Fue la ti? primera condena, la única condena creo, contra el Estado argentino, a pesar de que el Estado argentino tiene muchas cosas valiosísimas. Las primeras leyes indemnizatorias, pero también teníamos la de punto final y la de obediencia debida, y tuvimos la de la Junta de Estratacera, menos mal, después de... Pero tuvimos todas esas leyes que detuvieron todos los procesos penales durante 15, 20 años. 15, 20 años. Yo podía investigar solo civilmente. Y esas eran las investigaciones que teníamos en Argentina. Por eso ese fallo fue cototo, porque no solamente nos dio la razón, sino que además un fallo de la Corte Interamericana le da órdenes al país a nivel legislativo. Les ordena que se creen comisiones mixtas de estudio. Les dice cómo no legislar respecto de algo y cómo no volver a hacer un procedimiento a nivel país. Es dura, es durísima, y esa sentencia fue potente. Para mí eso fue un gran logro. Y en el caso tuyo, Paulina, la sentencia de la Corte Suprema en el 2023, ¿qué importancia tuvo después de este largo proceso de búsqueda de justicia? A ver, para hacerlo muy en breve, esta fue la culminación de un proceso que se había iniciado, en mi caso el año 77, pero como grupo el año 2000. Porque, y aquí hago el paréntesis, porque nosotros, como grupo que fue detenido al mismo tiempo y en la misma operación, nosotros nos vinimos a reencontrar, o sea, a darnos cuenta que éramos cercanos, por ahí previo al 2000, y por eso presentamos una querella conjunta el 2000. Eso fue fruto básicamente de una investigación que hizo uno de los hijos de uno de los involucrados, que es Enrique Correa, que no está hoy día acá, pero que le debemos en parte eso. Y ahí me detengo para decir que nosotros teníamos que, como familiares, cada uno buscar a su pariente en contra de la dictadura, pero también no teníamos información de quiénes habían participado en este trabajo político en que habían sido detenidos en Argentina y parte en Chile. Y es tan dramático incluso respecto de una de las familias, perdona que me detenga en esto, que es la familia Sturman Pesa, en que ellos conocen, o sea, llegan al convencimiento que habían sido detenidos por la dictadura, y en la Operación Cóndor, el año 97, me parece, 97, claro, en que por una cosa muy casual, que uno de los periodistas dijo, estos son judíos, pero hay otro judío que fue en el mismo periodo, que es Yacar. Entonces me lograron ubicar después de mucho. Bueno, yo les dije que no era judío Yacar, pero ahí a mí me sonó algo muy raro, que es con quién había trabajado este señor Sturman, que era banquero, y ahí llegamos al convencimiento que eran ayudistas, porque no eran comunistas, pero que formaban parte del mismo grupo. Y entonces yo ahí, y lo cuento porque estamos en democracia, el año 97, me encontré con las hermanas, con dos de las hermanas Sturman que habían quedado huérfanas, muy joven, en un restaurante en Providencia. Íbamos a ir con una flor roja para encontrarnos, y yo les conté entonces de qué se trataba la operación. Y ahí entonces, ellas, como digo, el año 2000 también participaron en esta querella conjunta. Pero nosotros hasta ahí, cuando presentamos la querella el 2000, teníamos todos una idea un poco vaga de lo que había ocurrido. Y solamente en el año 2015, un importante personaje del Partido Comunista se reunió conmigo para contarme el detalle. Y entonces yo posteriormente me reuní con las hermanas Sturman para contarle el detalle. De manera que esto ha sido como una historia, o sea, llegaron al final con lo que se descubre como cierta verdad, comparte la verdad, porque ocurre que los que llegaron de Argentina fueron a dar a Simón Bolívar, que es un lugar de exterminio, y solo se supo de Alexei porque 5 agentes hablaron de él, pero nunca hablaron de Ramírez, por ejemplo, nunca hablaron de los Sturman, nunca hablaron, sino que del único que hablaron de Alexei y de con quién Alexei estaba, que era alguien con quien jugaba ajedrez. Y como Velázquez era un jugador de ajedrez, concluimos que Velázquez era el otro acompañante, pero nunca lo mencionan. Entonces,
para toda la familia, de todas maneras, en ese sentido, la sentencia fue un alivio, una cosa importante. Y por último, en el caso mío particular, yo tomé la decisión en el 2015, que es cuando había que hacerlo, de no demandar indemnización de perjuicio, sino que demandar acciones de reparación simbólica. Como no sabía si me la iban a dar, demandé varias cosas, ¿no? Como libros para las escuelas de Chiguayante, para todas las escuelas de Chiguayante, una reconstrucción de una plaza con árboles específicos y un monolito, una publicación en el Mercurio de la sentencia. El Mercurio no había querido publicar la desaparición de Alexei. Bueno, no me acuerdo, y una beca en la Universidad de Concepción que llevara el nombre de Alexei y que fue una beca de Derechos Humanos. Y todo eso me lo otorgó la Corte Suprema. Y para mí eso fue muy importante. Cristian, que nos queda poquito tiempo y solo faltan es que, algunas preguntas. es la oportunidad de decirle a Paulina, es que no fue solo lo que significó para los familiares, para todos los familiares esa sentencia. Cuando yo leí que lo de la plaza, lo de los libros, yo me puse a llorar de emoción, realmente, porque aquí se ve, siempre se cree que uno, no siempre se cree, pero dentro de cómo nos han denigrado a nosotros como familia, siempre se nos vincula que hacemos la derecha, que nosotros hacemos esto y después tenemos unas reparaciones y unas platas. Ahora está muy de moda, el negacionismo ha sido, pero impresionante. Entonces, yo me sentí muy emocionada y lo he conversado con otros familiares porque realmente de eso se trata la reparación, de eso se trata. Y yo dije, si hago algo acá, voy a pedir lo mismo. A ver. Cristian, solo decir que nos queda poco tiempo, pero es importante saber desde la búsqueda de justicia con qué dificultades te encontraste tú en el caso de la representación de los familiares de los uruguayos desaparecidos en Chile, de los 9 uruguayos desaparecidos en Chile. Bueno, primero el no conocernos, el que alguien le dijo, ya hablen con Cruz, con González o con Pérez, está la natural desconfianza, está siempre la pregunta, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Terminaron los juicios, la mayoría de ellos, la mayoría de los casos de uruguayos detenidos desaparecidos hay condena, salvo en uno que este señor Arrasatí López, cuyo cuerpo, como ya les dije, reconocido primitivamente no era tal, y les queda esa sensación muy inconclusa, el también saber cómo se enfrentan a otras autoridades. Mira, el gobierno uruguayo, la embajada desde la época del embajador Pita, después Camarosano y otros tantos y tantas más, hablo de los embajadores, han sido muy colaboradores, incluso se trajo una testigo uruguaya sobreviviente de Puente Alto, que era fundamental su presencia porque ella podía narrar que sí, que efectivamente 3 jóvenes uruguayos habían sido detenidos intentando cruzar la cordillera en el sector de Puente Alto para sobrevivir, no pudieron, fueron detenidos, llevados por carabineros, regimiento Puente Alto, y ahí es donde se pierde la pista de los 3 ciudadanos uruguayos. Pero la mayor dificultad, pongámosle nombre y apellido a esto, el ejército, el ejército, el ejército. Prueba de ello que en Cóndor hay un cuaderno que se llama Cóndor Bis 2 o Cóndor Bis, donde están las hojas de vida de los funcionarios de ejército, ¿ya? Donde uno también tiene que hacer una lectura críptica, así como se le felicita por un acto de servicio heroico, entonces uno tiene que sacar la fecha y empezar a calcular. Esto, bueno, tiene mucha pinta de héroe, pero por ahí puede ir, ¿cierto? Si condice con la época. Pero ¿a dónde voy yo? Se percataron que habían falsificado las hojas de vida, y es porque cada tanto el Instituto Geográfico Militar cambia los moldes o modelos de la hoja de vida. Entonces, esta hoja de vida 77 no corresponde al molde o modelo 77-80, sino que del 85-90. Entonces, en eso se cayó el ejército y entregó la hoja de vida falsificada. Entonces, es un poco, mire, me voy a salir, te pido 2 minutos. Bernarda, la señora del sur, ¿cierto? Que ahora está en boga esta temática. Aquí lo que nadie se ha hecho la pregunta, ¿y por qué Bernarda tiene que huir? Todos los compañeros de Bernarda fueron ejecutados, acusados del asalto en el Tume. Aquí se le ha preguntado a todos. Si Bernarda estaba en Suecia o donde haya sido, aquí lo que falló fue la policía, porque se dio orden de investigar y si la policía no fue en su oportunidad capaz de determinarla,
Entonces, en toda esta historia falta alguien. Si el ejército, si las Fuerzas Armadas hubiesen sido cuestionadas en democracia, se le hubiese pedido, insistido una y otra vez, no se les da todo el patrimonio que ellos quieren en los presupuestos anuales, yo les aseguro que la situación sería distinta. Entonces aquí se está victimizando a las víctimas. Bernarda es una sobreviviente, si ella tiene algo que decir a su hija o a su familia, eso es un tema personal. Pero ella es una sobreviviente y aquí los grandes responsables son las Fuerzas Armadas y en segundo lugar, por supuesto, el Poder Judicial. Recordemos que lo que dijo un ministro, me tienen curco con los detenidos desaparecidos. ¿Fue Manzano, me parece? Israel Borque. Eso. Ya, lo que quisiera pedirles para finalizar es algo que tiene que ver con las nuevas generaciones, ¿no? De qué forma estas memorias que ustedes han compartido hoy día con nosotros son un desafío en un mundo donde cobran relevancia los regímenes autoritarios, ¿no? De qué forma tenemos una misión como sociedad de transmitir a las nuevas generaciones esta historia. Me gustaría que ustedes ahí me dijeran cómo lo ven. ¿Quién quiere partir? ¿Anatolia? En Argentina, en Uruguay se ha hecho siempre la marcha del silencio, se conversa mucho. Chile siempre ha tenido, obviamente, cercanía con los tres países, porque vivo en uno, porque el otro tuvo implicancias interesantes en mi vida y porque en el otro nací. Pero allá hay mucho más diálogo. Siempre se ha dicho, el taxista argentino te puede opinar de astrofísica y lo va a hacer con algún merecimiento o no, pero lo va a decir con ganas. Uruguay siempre ha sido un país laico, un país que está acostumbrado a no estar tan polarizado a nivel de religiones y otras cosas, y se hacen cosas desde la plaza con niños, con la polera. Ahí fue la primera vez que yo la vi. Todos somos familiares, porque aquí, quizá aquí no, pero en este sector puede haber alguien milico, de historia castrense, que tenga un primo, que le pasó algo, y eso pasa mucho. Todos somos familiares y estamos contactados de alguna manera. Así que la nueva generación lo que tiene que escuchar es memoria. Aquí nadie está hablando con... Obviamente vamos a hablar con pena en más de alguna ocasión. Muchas veces a mí se me ha trabado la garganta porque el recuerdo lo partes a lo emotivo. Pero lo que uno hace aquí es tratar de comunicar para repartir, no para mensajear odio. La nueva generación lo que tiene que entender es que pasó. Es que hubo secuestro de niños y se fueron a otros países. Hubo gente que se la sacaron de la casa y no volvió más. Así de simple. Sin entrar en tortura, sin entrar en violaciones. Con eso basta y sobra. Pero si no hacemos memoria, siempre digo lo mismo. Hubo una vez que vi el documental de History Channel y había una abuelita así de ojitos azules, el pelito muy blanco. Casi se caía la abuelita. Y ella decía que había sido parte de los experimentos nazis de hermanos gemelos. Y tenía 87 años y esto lo vi cuando recién llegó el cable a Chile. Pero si ella no me lo cuenta en History Channel, yo no lo creo posible. Ella hizo que la memoria en mí fuera colectiva y decir, ok, vamos a tener que tener algún tipo de ética respecto al día de mañana con clones, con lo que sea el día de mañana a nivel bioquímico. Eso era... Sí. Bueno, mira, yo creo que yo vengo a estos actos básicamente porque creo que es importante el relato, no lo hago por mí, sino que lo hago pensando que es muy importante, que es algo que ocurrió en Chile, que es doloroso y es tremendo, y que puede volver a ocurrir, creo. Ahora, yo creo que ¿cuál es la forma de transmitirlo? Creo que uno no basta con decir la educación, o sea, el Museo de la Memoria es una forma de mantenerlo, pero quizás lo más importante es que esto tiene que estar en toda la cultura, o sea, ¿cómo nosotros sabemos la historia de lo que ocurrió en los campos de concentración nazi? Nosotros lo sabemos por las cientos de películas, por la cantidad de libros, básicamente a través de la cultura diversa. No lo sabemos como por actos de autoridad, sino que lo sabemos por ese tipo de cosas, por la movilización que se produce en nuestra cultura. O sea, yo he venido varias veces al museo, en la memoria actos acá, y en esta oportunidad veo mucha más gente, cosa que me alegra. Yo estaba exponiendo en alguna otra oportunidad con muy poco público, que no me importa por lo demás porque yo siento que tengo un deber de hacerlo. Pero creo que efectivamente la tarea es una tarea colectiva del país. Todo acto sirve, pero es muy importante esa transmisión que se hace a través de la cultura. Por eso que hablamos nosotros todos, bueno, Odeta ha escrito, que está acá presente, Ode Mañí, que desapareció su hermana en Argentina.
Y yo creo que todos tenemos un deber en eso. Ok, bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más para cerrar. Bueno, quiero agradecerles profundamente compartir este testimonio, que además va a quedar abierto en las redes sociales para que muchas otras personas puedan escuchar esta charla y conocer su experiencia, porque creemos que una forma, tal como ustedes decían, de preservar la memoria y mantener una férrea defensa de los derechos humanos, ¿no? Que se transmita eso a las nuevas generaciones y también a quienes lucharon como ustedes en búsqueda de justicia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a las personas invitadas, obviamente Tatiana, y a todos quienes están en el público. Les invitamos a un acotado café afuera. Tiene que ser breve, más o menos en el tiempo, ya que viene la siguiente mesa, la mesa 3, sobre aproximaciones interdisciplinarias en torno al Plan Cóndor. Muchas gracias. Vale.